Mire, en derecho internacional lo que se reconoce son estados. Se reconoce la existencia de un Estado. Por ejemplo, no se reconoce, o sí se reconoce, a Kosovo. Kosovo, el Estado de Kosovo. No se reconoce o se deja de reconocer al gobierno de turno en Kosovo. Se reconoce en derecho internacional un Estado. Cuando el Procés y Cataluña pretendió conseguir la independencia al margen de la Constitución, la gran cuestión era si esa Cataluña independiente sería reconocida como Estado independiente. No sé si no se reconocía o no al presidente de la Generalitat, sino a un Estado independiente. En el caso de Kosovo, unos lo reconocen y otros no lo reconocen. Venezuela es un Estado reconocido, se sienta en Naciones Unidas y seguimos reconociendo al Estado de Venezuela, pero no reconocemos la legitimidad democrática de quien dice que ha ganado las elecciones sin demostrarlo. En todo caso, reconocimientos o no reconocimientos es una potestad nacional de los Estados miembros. La Unión Europea ni reconoce ni deja de reconocer a Kosovo, porque no tiene capacidad en derecho internacional. La tienen los Estados miembros, y algunos la usan en un sentido y otros la usan en otro. Pero aunque quisiera, yo no podría reconocer a un Estado o dejar de reconocerle. Y reconocer o no reconocer a un presidente de gobierno, lo que se hace es reconocer o no reconocer la legitimidad democrática de quien ostenta el poder, el control territorial del ejército, de la policía. Y eso fácticamente era Maduro antes de las elecciones y sigue siendo Maduro después de las elecciones, pero no lo consideramos una persona que pueda reclamar legitimidad democrática al poder que ostenta. Lamentablemente no puedo estar en Estrasburgo porque no puedo estar a la vez en dos sitios diferentes y creo que en este momento los compromisos que tenía adquiridos en el diálogo sobre la situación en Oriente Medio ya no podían ser modificados. Seguramente habrá más ocasiones para discutir eso en los próximos días. Pero en todo caso, por desgracia, en estos temas no hay varitas mágicas, como dijo la portavoz del Partido Socialista en un reciente debate en el Parlamento. Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero desgraciadamente no cambian la realidad. No sé si me he explicado bien, no se reconocen gobiernos, se reconocen estados. Quien lo puede hacer son los estados quienes reconocen a otros estados y nosotros no reconocemos, la Unión Europea, no reconocemos la legitimidad democrática de Maduro. No voy a entrar a comentar las declaraciones de los ministros de un país, por mucho que sea el mío. Yo soy español y naturalmente sigo la política española, pero no creo que sea mi papel comentar las declaraciones de unos y de otros. Lo que sí es evidente es que estas elecciones han demostrado que la calidad democrática de Venezuela, que ya conocíamos antes, no ha mejorado. Reunirme con el Mundo González lo haré con mucho gusto. Desgraciadamente, yo salgo mañana para Emiratos y no voy a tener ocasión, pero he mantenido un contacto permanente con el señor González, con el candidato que nosotros creemos, a la luz de la única información disponible, que es la que ha suministrado la oposición venezolana, pero que los propios observadores de Naciones Unidas le reconocen verosimilitud, reconocen que obviamente en la medida en que describen la realidad que han podido medir las elecciones, no las ha ganado Maduro. Y por lo tanto, ya lo he dicho, no reconocemos la legitimidad democrática de Maduro, porque no reconocemos que haya ganado las elecciones. Horas antes de salir de Venezuela estuve hablando con él
que ya me transmitió la situación en la que se encontraba. He hablado con él y le hemos invitado a que viniera al Consejo de Asuntos Exteriores y naturalmente vamos a seguir manteniendo con él y con la oposición que se ha quedado en Venezuela. No hay que olvidar que hay en Venezuela gente que necesita nuestro apoyo y que están en una situación complicada en la medida en que el régimen de Maduro, supongo que mañana me llamarán también de alguna manera, pero eso no importa, está embarcado en una dinámica represiva que nos preocupa a todos y de la que solamente se puede salir a través de la presión internacional y en particular la que pueden hacer los países latinoamericanos que están más cerca. Garantice internamente la seguridad. Pero primero erosionar el juego. Eso sigue siendo así, tiene que estar desplegado del otro lado, pero ¿con qué interlocutor y en qué condiciones de seguridad? Los oídos no tienen un año. Que yo sepa, no hay ningún país árabe que haya ofrecido la presencia de sus. Muy bien, pues muchas gracias.